de equipo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por la visita. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Perdón, pero por la hora suenan Los los, recordatorios. sí, los recordatorios. ¿Agenda complicada? ¿Los viernes suelen ser más complicadas las agendas o ya, o No, depende? no, eso depende mucho, pero en realidad cualquier día puede ser de simple a complicado, la gestión tiene eso. En el día a día aparecen temas más allá de los que uno habitualmente está trabajándolos, ¿no? ¿Cuánto aboca el tema de la pandemia? Ya estamos a un año y piquito, ¿no? Desde las primeras restricciones, en lo que es la gestión el día a día. Si usted tiene que decir, bueno, en realidad el día me dedico un 50% a lo que es, digamos, el giro habitual de una gestión y estamos en un 50% de la pandemia, ocupa mucho más, demanda mucho más. Depende del rol que le toque a cada uno. Ajá. En lo personal, la verdad que la mayor parte del tiempo uno lo dedica al tema de la pandemia y sus derivados, las cuestiones logísticas, las cuestiones de apoyo, vínculo con el sector que es el que lleva en sí todo el desarrollo que es el de salud, pero la verdad que todo el tiempo porque hay consultas, hay temas que se instalan. En este momento, con el interior como está, esa agenda se agranda en vez de achicarse. Y por supuesto que bueno, uno tiene que estar al pie del cañón ante cualquier necesidad, siendo que nosotros hacemos un apoyo a todas las tareas que realiza el Ministerio de Salud, ¿no? Empezamos de atrás hacia adelante. Anoche ayer a la tarde hubo dos informaciones que nos gustaría saber bueno, si ya hay alguna bajada a nivel local. Por un lado, la aprobación de ANMAT de la vacuna china para mayores de 60 años. Tengo entendido que esta era la vacuna que se está utilizando aquí para los docentes menores de esa edad. Saber si con esto va a haber algún cambio, digamos, si se van a destinar más dosis a los mayores de 60 y concretamente si van a vacunar a docentes de entre 60 y 65. No, la franja etaria de docentes va a ir decreciendo en términos de incorporaciones nuevas, porque mayores de 65 ya fueron alcanzados con la franja principal que Ajá. tenemos como objetivo, y claramente sí, el hecho de que esa vacuna haya sido autorizada para mayores de 60, ni bien llegue la documentación a Corrientes, vamos a tenerla en operativa, digamos, también para esa franja etaria, y nos va a facilitar mucho, digamos, porque eso da margen para la organización y para seguir avanzando en un sector que queremos terminar cuanto antes, que es el sector de mayores de 65 años. Estamos ya casi, diría yo, terminado salud. Puede Salud, ya quedar están algo todos. muy residual, ¿Público y privado? público y privado. No, y en el privado no solamente las clínicas, los sanatorios, sino también los matriculados y los no matriculados, aquellos que trabajan independientemente en forma autónoma con sus consultorios. ¿Y de los mayores de 65 tienen más o menos idea qué porcentaje ya está vacunado? Tenemos establecidos los porcentajes, de todas maneras estamos todavía alrededor de un 50 y 50 respecto de toda la provincia, variando mucho respecto de cada localidad. Lo que sí podemos decir es que hemos avanzado muchísimo en Capital, hemos terminado prácticamente, digo prácticamente porque siempre hay un residual, por ejemplo, los que perdieron turno. De paso, utilizo el medio de ustedes para comentar una cuestión que nos parece tremendamente importante. Los perdí mi turno han sido casi 2.700 2.700 personas que no. personas que fueron asignadas para una vacuna y no fueron a vacunarse. Entonces, a partir de la distribución de estas nuevas vacunas que llegan, se tomó dos decisiones. Una de ellas tiene que ver con vacunar a esa gente que falta, pero a su vez con cerrar el link de perdí mi turno. Ajá. A ¿Cómo es eso? partir de la vacunación del día de hoy, la gente que pierde el turno directamente va a tener que esperar reinscribirse,
porque nos parece a nosotros muy difícil de comprender la cantidad de gente que no está asistiendo. Uno entiende que puede haber personas impedidas, viajes, enfermedades, alguna situación, pero cada vez crece más el número de personas que no asisten, siendo que la mayoría de la ciudadanía está desesperada por obtener una vacuna. Pudo haber sido también algún error del software también. Yo le cuento un caso particular, un tío que revisamos junto con mi hermano, quien fue el que le escribió. Todos los días miraba, no estaba. Y ayer, o sea, anteayer no estaba. Y ayer miró y le dice perdió su turno. O sea, ¿qué pudo haber pasado en ese caso? Y no es el único caso que me han comentado que ha ocurrido. La verdad que no, tendría que mirarlo uno por uno, pero lo cierto es, nosotros con esta vacunación vamos a cerrar una posibilidad que habíamos habilitado, porque nos damos cuenta que si la gente tiene esa posibilidad, la usa, y eso desorganiza mucho la programación de la vacunación, no porque no querramos que ocurra, sino simplemente porque uno espera un determinado número de vacunas en un punto y después termina teniendo que salir a las corridas a buscar más vacunas, y siempre esto es en capital, digamos. Y lo otro, había un conjunto de personas que tenían su inscripción hecha, pero tenían una dificultad de confirmación de domicilio por el cruce con el RENAPER. Eso hemos resuelto también, y se van a sumar la semana que viene a la vacunación, y vamos a dejar en capital el 100% de nuestra lista de inscriptos totalmente terminada. Vamos a avanzar con Goya casi al 100%, mayores de 65, y vamos a ir a localidades que no han tenido vacuna, y iremos, por supuesto, tratando en esa búsqueda de terminar los casos de inscripciones mayores de 65. Y la franja, ministro, entre 60 y 65, porque por ahí hay muchas consultas, y se sienten como excluidos del sistema, pero uno entiende los cortes que se han venido dando hasta acá, cortes etarios. Sí, se va a avanzar en comorbilidades entre 60 y 64 años, que es un lugar que, como usted dice, una franja etaria que quedó al límite, sin vacunación. Entre 60 y 64, prioridad comorbilidades. Claro, los que ya se inscribieron y tienen turno como insulino dependiente o como oncológico. Ministro, no me quedó claro el tema de los domicilios. Es decir, la gente que tiene su domicilio, no sé, en Loreto, pero que vive acá, ¿puede modificar para que le vacunen acá o ya no? No. Estamos hablando de personas que se inscribieron con un documento, con un domicilio, y en el cruce del RENAPER no lo confirmó el sistema en el domicilio que declaraba. Ajá. Entonces, nosotros teníamos la necesidad de que la persona que sube un domicilio sea real, y teníamos casi 600 personas que, digamos, nos daban en el cruce con el sistema del RENAPER dificultades para consignar el domicilio. Justo acá tengo un caso de una persona que se acercó mostrándonos esto, nosotros lo enviamos y justamente le aparecen así, o sea, hacen toda la inscripción y donde dice, para verificar el turno, dice ciudad en proceso de verificación. Claro, esos son los casos, justamente aquellos que están verificándose, porque, a ver, la única manera que hay, además de lo que declara la gente para vacunarse con la documentación que adjunta, es tener la confirmación del RENAPER. El RENAPER tiene algunas dificultades para esto como sistema, y bueno, hemos estado trabajando, hemos cruzado RENAPER y hemos cruzado padrones también, que nos permiten a nosotros de alguna manera determinar dónde vive la gente, como para poder asignarle esa vacuna. Y lo tenemos que hacer porque hay que decir las cosas tal cual son, digamos. Es increíble lo que la gente sube para conseguir la vacuna como documentación. ¿Por ejemplo? De todo, lo que se le ocurra, documentaciones, que viven en un lugar y viven en otro, certificaciones.
Y todo eso es un proceso que hay que validar, porque si no terminamos, imagínese usted, si no tuviéramos controles ni validaciones, se termina vacunando gente que no corresponde. Y al vacunar gente que no corresponde, tenemos allí una responsabilidad, ¿no? Creo que la dificultad pasa quizás por la gente que no tiene actualizado su domicilio, entonces viene a otro lado y quiere sí o sí acceder a la vacuna. Hay de todo, pero ahí es muy común en Capital, por ejemplo, que tengan domicilio en Paso de la Patria, Claro. en Riachuelo, en San Cosme, Claro. y viven acá. Claro, como se habilitaron primero las vacunas. Entonces, las razones, bueno, Sí. serán de cada uno. ¿Por qué uno que vive en Capital asienta su domicilio en estos lugares, no? Pero eso ocurre. Docentes, que era voluntaria la vacunación, ¿qué porcentaje de docentes se vacunaron? No, la verdad no tengo esos Ajá. números. No tengo, pero lo que sí observamos es que es el sector que tal vez menos asiste con los turnos asignados. Hemos tenido días que no podíamos creer, donde yo incluso pedí 3 veces la información, teníamos asignados 100 turnos y fueron 9 personas. Temor, 100 desconfianza, turnos y 9. falta de información respecto de la vacuna. Y falta de Porque- información no puede ser, porque esa persona se inscribió y bajó el turno. Porque si uno baja el turno, quiere decir que está al tanto del día que tiene que ir. Los días sábados son días que la gente va menos. Esto hay que decirlo porque realmente tenemos que asumir también todo. Uno ve lo sensible que está la situación respecto de la vacuna, la ansiedad que hay, pero también tenemos, fíjese el que nos obliga a tener que eliminar ya esta opción de cambiar de día, de reprogramar turno. Directamente aquel que no va, a partir de ahora, va a tener que volver a inscribirse y esperar el tiempo que le corresponde. ¿Cuán avanzado vamos a estar en la vacunación cuando llegue la segunda ola o ya estamos en la segunda ola? Y está empezando a moverse la curva. Siempre, digamos, no estamos en el pico de esa ola, pero claramente en el país empezó a moverse el número de contagiados. Y bueno, estamos en etapas todavía incipientes. Nosotros ojalá podamos avanzar en los mayores de 65. Nuestra decisión como jurisdicción ha sido priorizar las franjas etarias más vulnerables, aquellas que tienen mayor incidencia en la tasa de mortalidad. Venimos trabajando en esa idea. Se agregaron desde el punto de vista de sectores estratégicos solamente policías y docentes. A nosotros nos parece que, digamos, la cuestión de la edad, no a nosotros, sino al comité de crisis, a los especialistas, que la edad es un condicionante muy importante. Por lo tanto, el esfuerzo está puesto ahí. Ajá. Una aclaración de suya hace unos meses hablaba de que costaba más controlar, digamos, en Capital que en el interior respecto al tema de movilidad, que en el interior cuando se le decía quédate en tu casa, se quedaban en su casa, tenía que tomar las precauciones, se tomaban las precauciones, y que en Capital costaba un poquito más. Hoy viendo los números del interior, son tremendos, digamos, respecto a su relación con Capital, en el que ha crecido muchísimo la cantidad de casos en el interior de la provincia de Corrientes. ¿Qué pasó? ¿La gente del interior se dejó de portar bien? No, es un proceso natural, diría yo, biológico. La situación en Capital se dio un acumulativo histórico de casos que de alguna manera va generando por sí mismo alguna inmunización, no digo de rebaño porque los porcentajes no alcanzan, pero Capital es el que ha tenido hasta acá más del 80% de los casos. Y hay localidades del interior que no han tenido nada. En algún momento eso iba a pasar. En algún momento a todos nos pasó, a cualquier localidad, ingresa el virus, tiene un desarrollo, un pico y después vuelve a una meseta. Y es lo que creemos que va a ocurrir en el interior también. Fíjense que en el interior los números que crecieron, también hay que decirle a la gente, hay esos números porque salimos a buscarlos. Es decir, los equipos nuestros fueron al terreno, salieron, testearon, buscaron, porque sabemos que a la, digamos, disminución de la movilidad hay que agregarle esa tarea.
Por eso yo hice el planteo público sobre Esquina, donde se estaba trabajando de manera totalmente descoordinada con las autoridades locales. Por un lado tomaba medida la Intendencia, por otro lado el Comité de Crisis, cada uno haciendo su trabajo, pero sin capacidad de coordinación. Y esas cosas hay que programarlas en conjunto. ¿Se subsanó la relación con el...? Sí, afortunadamente eso se resolvió, se armaron espacios de trabajo conjunto y ahora podemos decir que ya hay una comunicación fluida y trabajo coordinado respecto de esto, que es lo que hay que hacer, digamos. ¿Esquina era el único municipio que tenía esta desarticulación? Sí, por lo menos hasta ahora ha sido el único caso que habíamos tenido esa dificultad, pero vuelvo a insistir, eso está corregido, estuvo nuestro equipo en Esquina, se juntaron con las autoridades locales, coordinaron y están trabajando juntos. ¿Fue antes o después del tirón de oreja del gobernador que dijo que le estaban pidiendo que suspendan las clases, pero sin embargo habilitaban fiestas para 200 personas con burbujas? Bueno, más allá del momento y el tiempo, creo que es importante que se haya reflexionado y que estemos trabajando en conjunto, porque así salen los resultados mucho mejor. Es decir, si uno cierra actividades, eso sirve de alguna manera, pero no es efectivo si no coordina completo el trabajo. Hay que cerrar actividades y hay que generar una pesquisa, una investigación con testeo previo para poder aislar al positivo, para tomar sus contactos y seguir monitoreando desde el punto de vista epidemiológico. Y eso nosotros tenemos probado que funciona cuando se trabaja en conjunto. Por eso el llamado que hicimos en su momento, porque nos parece que más allá de cualquier diferencia que es natural que tengamos, el interés de la salud pública, en ese caso de los equineses, está por encima de todo, ¿no? En ese punto de los testeos, de la búsqueda, ayer justamente en Virasoro, que es hoy por hoy otro de los epicentros, creo que hay 99 casos que digamos se detectaron a partir de la presencia en los barrios, la búsqueda de la... Pero por supuesto, esa es la idea, es decir, salir a buscar es la manera de poder generar una menor movilidad específica y selectiva para los contagiados, para sus contactos, y nosotros confiamos que esto va a funcionar, porque ha funcionado en todas las localidades. Acuérdense al principio que parecía que había Paso de los Libres, por ejemplo, sí, que parecía que iba a tener un comportamiento muy complejo y sin embargo haciendo los deberes, Mocoretá en su momento, y así sucesivamente. Bella Vista tuvo su tiempo, San Roque tuvo su tiempo, y bueno, esto es trabajo en conjunto, tomar las decisiones que correspondan, y sabiendo que ahora tenemos esa espada de Damocles de una cepa que en Brasil hizo estrago y que tenemos que tratar de controlarla, ¿no? ¿Acá cuál se confirmó? ¿La de Río de Janeiro? Disculpa, Miguel. La de Manaus Janeiro, no. La de Manaus no, y solamente un caso de la localidad de Ituzaingó, sería en función a... ¿Y hay otras muestras pendientes del análisis? Y la pregunta, no sé si esto quizás es para los especialistas, pero por ahí a usted le comentaron, ¿estos análisis para determinar la cepa no se hacen en el laboratorio, sí o sí hay que mandar al Malbrán? Eso lo hace el Malbrán, incluso la averiguación que tengo hecha por parte de los especialistas es que no se hace en la Argentina, se hace en San Pablo. Entonces lleva su tiempo y de modo permanente se están tomando muestras. No es que hay una o dos, siempre en determinados lugares se muestrea y se envía para ir testeando, para saber el momento en que se nos instale o no una cepa. O sea, que hay todavía muestras pendientes, o sea, constantemente. Sí. Y no solo hay, sino va a haber todos los días, porque ese es el trabajo que hay que hacer ahora. Ahora que se suspendieron los vuelos, bueno, desde el sábado se van a suspender los vuelos a 3 países que se suman a Gran Bretaña y, no me acuerdo el otro, entre ellos Chile, México y Brasil. Sí. Si se suspenden los vuelos a Brasil, casi todo el tránsito o argentino que esté en Brasil o lo que fuera va a pasar por Paso de los Libres o por Santo Tomé, sobre todo por Paso de los Libres. ¿Hay alguna, algún trabajo especial en este punto de ingreso a la provincia?
Fundamentalmente lo que va a quedar ingresando a la provincia vía frontera va a ser el transporte automotor, que es una actividad que no se paró nunca en toda la pandemia porque tiene que ver con el abastecimiento no solo de Corrientes, sino de muchas provincias de la Argentina y otros países inclusive. Ahí lo que se va a hacer es mayor control, va a tener que ver con mayor testeo a los choferes y se está discutiendo un protocolo de manejo en caso de detección de positivos y eventualmente volver a aplicar, si la situación así exige, aquel mecanismo que ya aplicamos de corredor seguro, donde se le determinaba lugares donde podía parar, y esto estaban con asistencia sanitaria para que haya el mayor control posible. Eso ya lo tenemos. Es decir, del Cotecar a determinadas estaciones de servicio, que eran lo que se había puesto en algún momento, con los playones, donde había policía, personal sanitario, en algún momento. Lo mismo que se aplicó en otro momento, se volvería en caso de que sea necesario. Es decir, mayor testeo y corredor seguro para evitar al máximo el contacto de esos camiones, o mejor dicho, de sus choferes, con pobladores o ciudadanos de Corrientes. ¿Analizan restricciones para Semana Santa? No hay prevista específicamente, pero bueno, sí, de alguna manera esto de los vuelos y demás restringe, ¿no? Claramente. Porque Corrientes estuvo promocionando su turismo, digamos, está promocionando un poco el turismo. Bueno, cuando hay medidas sanitarias, ya lo sabemos, uno sabe toda la cuestión, las consecuencias de suspender una actividad, pero cuando se toma una medida sanitaria como esta, que tiene que ver con frontera, la frontera es jurisdicción nacional, ahí no hay jurisdicción provincial, sí en los límites entre provincias, pero no cuando se trata de países, así que obviamente esto se resiente, toda la política turística, las promociones y demás se resienten obviamente. Una de las preguntas que por ahí nos hacen, no solo en el ámbito de los oyentes, sino también a nivel familiar, es ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a cerrar todo si esto empeora? Si hablando muy vulgarmente dice, ¿hay una posibilidad de volver a fase 1? ¿Cuál es la idea que se tiene más allá de lo dinámico que es todo? No se puede anticipar eso, hay que mirar el día a día, hay que ver la curva, hay que ver cómo se comporta. Obviamente que nosotros no quisiéramos cerrar ninguna actividad, pero a veces la realidad te obliga. Y tenemos que ser conscientes que eso puede volver a ocurrir porque ha ocurrido en otros países. Miremos cualquier país de Europa, miremos Estados Unidos, miremos la región, Chile, miremos Brasil, nos damos cuenta que en esos países, dada la agresividad que tuvo la segunda ola, hubo que tomar decisiones duras. Ojalá que nosotros no la tengamos que tomar. Pero en Argentina es difícil. A ver, fíjese lo que pasó en Formosa cuando quisieron volver a fase 1. ¿O sí, qué pasó a ustedes mismos cuando con el tema de los horarios de los comercios en el centro? Sí, lo que pasa es que cuando la situación da, uno puede tener ese tipo de miradas, pero cuando la gravedad es importante hay que tomar medidas y hay que tomarlas, digamos, le guste a quien le guste, porque hay que preservar la vida de la gente. Formosa no es un caso para tener como ejemplo, porque el problema de Formosa fue el tiempo de mantener cerradas las actividades. Creo que fue, no creo, sino la provincia que en todo el país más ha cerrado sus actividades y su economía. Entonces, lógicamente hay reacción. Corrientes, el 27 de abril del año pasado, inició su actividad, incluido el comercio minorista. Es decir, que la gente pudo trabajar, la economía se movió, la producción se movió, algunos con mayor posibilidades, otros con menor posibilidad, pero en Corrientes hemos tenido una actividad bastante importante a lo largo de toda la pandemia. Eso daría un mayor margen para una toma de decisiones de cierre. Obviamente que, insisto en la idea, si fuera por nosotros no la tomaríamos, porque sabemos que todas las medidas de
cierre tienen impacto en la economía y en lo social. Pero si la pandemia tiene un comportamiento fuerte, no queda otra. Para eso, los ciudadanos tenemos que hacer nuestro aporte. No creer que la pandemia terminó y porque estamos vacunando está todo bien, sino que tenemos que sostener una conducta sanitaria, fundamentalmente no aglomerarse, no hacer reuniones con la mayor cantidad de personas, con personas que uno no conoce, ir a fiestas, por ejemplo, donde uno no sabe con quién toma contacto, uno más o menos con sus amigos, con su familia, se maneja siempre, sabe de qué modo está la situación sanitaria de cada uno, es lo más aconsejable. Creo que a esta altura eso tenemos que recalcarlo, y si no, nos veremos todos como antes, encerrados, sin poder hacer nada. Eso ocurrió en todos los países. ¿Le preocupa el aumento de la utilización de respiradores en el hospital de campaña y por qué se da que hay tantas personas, o se está en el porcentaje más alto de ocupación, sigue siendo bajo dada la capacidad, pero se llegó esta semana al 13%? Sí, bueno, son los números más altos de la pandemia. Preocupación en términos de ocupación no es tanto porque hay margen, la verdad que Corrientes logró una infraestructura hospitalaria, logística y técnica que a uno le da tranquilidad, pero por supuesto que si mira cómo ha sido el comportamiento hasta acá, realmente preocupa y hay que cuidarse. El número de internados en UTI ha crecido, pero también hay otro dato que de alguna manera nos está marcando otro comportamiento. Uno mira mes a mes y los fallecidos, vuelvo al concepto que una muerte siempre es muy importante y uno no la puede transformar en un número, pero tenemos la obligación de mirar la película y nos está marcando que la cantidad de fallecidos en Corrientes ha venido bajando mes a mes. Esto a partir de noviembre, ¿no? Empezamos a crecer, sí. Llegamos a noviembre y después empezamos a bajar. ¿Y a qué se debe? ¿Hay algún tratamiento especial? A mucho, primero, ¿encontraron la vuelta? A muchas cosas hay un aprendizaje también en todo el proceso. Sin lugar a dudas, los equipos médicos de Corrientes, de la Argentina y del mundo, hoy atienden de otra manera en función a cómo atendían al principio de la pandemia. Porque hubo un año en el medio, ese año ha sido de aprendizaje, de incorporación de nuevos conocimientos. El aporte que ha hecho la ciencia en el mundo en este sentido ha sido extraordinario, y por supuesto que los especialistas y los técnicos se nutrieron de toda la información disponible, y en Corrientes también ocurrió eso, y hoy tenemos equipos mucho más preparados para trabajar en la atención de esta afección. En ese sentido, hay otro tema también, que es el comportamiento natural que tiene una pandemia, el proceso biológico que va mutando y va tomando nuevas formas, algunas más agresivas en la cantidad de contagios, pero menos agresivas en cuanto a enfermedades graves, y eso ha venido ocurriendo, es decir, que la gente está más tiempo, el fallecimiento se puede producir, pero lleva, digamos, hay una lucha, por llamarlo de alguna manera, contra la enfermedad mucho más efectiva. Eso ocurre en tanto y en cuanto las curvas no se disparen, porque hay un proceso que está demostrado que es sine qua non, que aumento importante de contagiados, aumento importante de internados, aumento importante de muertos, o sea, no, es bastante lineal. Miguel, ¿vos querías preguntarle? No, que en función también de estos aprendizajes, de esta experiencia en el ámbito de la medicina, seguramente habrá mucho por exhibir en algún momento también respecto de todo el proceso que se vivió en la provincia de Corrientes, incluso algunas experiencias en el cardiológico, el tema de la utilización de la ivermectina, cómo se fue trabajando a lo largo de la pandemia, un poco en relación a lo que decía Gustavo también, digamos, la mecánica que se han ido utilizando para controlar la enfermedad, ¿no? Y yo le quiero agregar ya respecto a lo que está diciendo Miguel, que era más o menos la pregunta, era que ya tienen el informe de la ivermectina. El trabajo se terminó y se presentó, seguramente va a salir publicado en alguna revista
a nivel internacional, pero se tomó en Corrientes la decisión de hacer un trabajo científico con un monitoreo de un comité bioético y siguiendo los procedimientos y los pasos que esto exige. A partir de esa publicación se van a poder divulgar y comentar todos los resultados. Lo cierto es que en Corrientes hemos hecho esto y hemos hecho también programas preventivos compasivos, que lo hizo el propio cardiológico, sobre su personal de salud, que ha dado algunos resultados. Pero como hemos visto en todo este tiempo, hoy no hay nada concluyente. Sí hay algunas líneas, algunas indicaciones, alguna información muy útil respecto al uso de la ivermectina, pero no hay una cuestión concluyente, definitiva, que zanja la gran discusión que hay a nivel mundial respecto de este tema, ¿no? ¿Hablamos de política, Patito? Como quieran. ¿Se va a politizar o va a ser cuestión de tironeos dentro de la campaña la gestión de la pandemia en Corrientes? Y le pregunto por una crítica que se le hace constantemente al gobierno, que es la lentitud en la aplicación de vacunas. No, mire, en realidad primero no existe lentitud. Hay sí una discusión respecto al monitor nacional. El monitor tiene sus dificultades. Si ustedes tienen la posibilidad de mirar, incluso La página del monitor, la que está publicada, es así. hay dos provincias que en el monitor figuran como las primeras, digamos, que han cargado más del 100% de la vacuna que recibieron. Es decir, La Pampa y San Luis en el monitor figuran con un 105% O sea que vacunaron más que la cantidad de dosis que tenían. de dosis que tenían. Y eso ocurre. ¿Por qué? Porque me explicaban los informáticos que se produce un proceso de duplicación de carga, dado que la carga se hace en lugares alejados, donde el tema de la conectividad es dificultosa en todo el país, y después se mandan las señales de enter y a veces parece que no impacta y a veces impacta más de una vez, y eso viene ocurriendo. Entonces aparecen provincias que tienen números que son inexplicables desde el punto de vista fáctico, porque no podés aplicar más vacunas de la que te mandaron y sin embargo figuran en el... ¿Y San Luis tiene 47.500 dosis distribuidas, 47.500, aplicadas 49.000. Claro, ese es un ejemplo, y eso ocurre ahí. Y después hay otra cuestión que también nos explicaron, que se cargan y van a una nube y después se bajan esos datos, produce un delay. La verdad que nosotros en este momento estamos operativizando en la misma semana todas las dosis que llegan. Si llegaron 8.400 dosis, entregamos 8.400 turnos y durante la semana se vacuna. Lo mismo va a ocurrir ahora con estas 7.800 dosis que llegarían el sábado. No están estoqueando ni regulando vacunas. No, imagínese que uno va a estoquear una vacuna hoy en día donde hay una vacuna dentro de una cámara de almacenamiento, no sirve. Sirve en el brazo de las personas, tratando de combatir esta situación tan compleja que tenemos por la pandemia. Es decir, pero obviamente después están estos sistemas que se cargan. Ustedes comparen el tema a nivel del CISA, por ejemplo, que es el Sistema Nacional, la cantidad de fallecidos, la cantidad de contagiados diarios, lo que informan cada provincia y lo que informan diariamente a nivel nacional, hay diferencia, porque esa carga se produce con un delay. Entonces, entrar a discutir eso es perder tiempo. En realidad, nosotros estamos publicando los datos, las situaciones, los números, la utilización de la vacuna de un modo prácticamente diario. ¿Está definido que Valdés va a ser el candidato dentro de Encuentro por Corrientes? Definido institucionalmente no, pero sí creo que es el consenso mayoritario dentro del radicalismo y dentro del espacio en el cual estamos. Sin duda es el dirigente que mayor apoyo recibe, y además no solamente de la dirigencia política,
sino por lejos es la persona más reconocida a nivel ciudadano. ¿Más que Ricardo Colombi? Sí, en este momento sí. En este momento no hay, yo diría, competidor cercano a Gustavo Valdés en esa situación, ni propio ni ajeno. Ha tenido un reconocimiento a lo largo de todo el año muy, muy fuerte, creo que nunca visto en Corrientes. Yo diría que si uno analiza otras etapas, otras ocasiones, otros momentos, es muy difícil encontrar el nivel de acompañamiento que hoy está teniendo el gobernador Gustavo Valdés en todas las localidades de la provincia, eso está claro. Obviamente, en función a eso, yo creo, y esto es personal, no una definición institucional, no tengo ninguna duda que el gobernador va a ser el candidato y además va a tener otra oportunidad, porque entiendo que los correntinos le van a reconocer el esfuerzo y el trabajo que realizó. La misma situación para la ciudad capital con Eduardo Tassano. Pero hay que diferenciar lo que es una opinión personal a una definición, digamos. Ese tiempo, ese momento se da cuando la realidad política lo determina, y además la definición del tiempo de la política son sus actores principales, los presidentes de partido que conforman la alianza, quienes determinan los momentos. ¿Y quiénes quieren jubilar a Colombi, que dijo estos días me quieren jubilar? No Él, sé quién, permanente como presidente de la Unión Cívica Radical, digamos, articula acciones con el gobierno de manera permanente. Por supuesto que sí. Y los que lo quieren jubilar se equivocan. Esa es la realidad, digamos. Un hombre que tiene para aportar, que viene aportando, que viene trabajando, tiene su forma de digamos, expresar su pensamiento, y lo ha hecho siempre de la misma manera. No hay ninguna sorpresa, me parece a mí. Si hay algo que uno puede ver respecto de las declaraciones y demás, es que es una persona muy previsible, que siempre responde conforme a lo que piensa, a lo que cree. ¿Y le expresó su deseo de volver a ser candidato a gobernador? Que no dijo que quería hacer lo que dijo, que le pedían a él que fuera, que ocupara ese lugar. Y usted que lo conoce mejor que y eso nosotros. ocurre también. A ver, fue 3 veces gobernador de la provincia. Es decir, una persona que fue 3 veces gobernador de la provincia y salió del cargo con un alto acompañamiento, sin duda que tiene personas que lo quisieran ver de nuevo en ese lugar. Y eso no es mentira, eso es verdad. No, a nadie le tiene que llamar la atención. Pasa que hay en un momento determinado, que como es el de ahora, donde el esfuerzo hecho por Gustavo Valdés concita una atención realmente de carácter extraordinario, porque, insisto en el concepto, no solamente logró números, por decirlo así, de acompañamiento en este momento, sino comparativamente con otras épocas. Eso es lo que le iba a consultar, porque usted tuvo la posibilidad de acompañar a Ricardo Colombi en la gestión, se le reconoce haber acompañado armados políticos también a lo largo de todo este proceso, entonces es un conocedor del tema. A lo largo de todo este proceso, comparativamente con los mejores momentos de Ricardo Colombi, hoy Valdés supera ese porcentaje en imagen. Ha superado y de un modo muy parejo en toda la provincia. Llamativo, nosotros es motivo de estudio, nosotros nos dedicamos a indagar esa situación porque nos interesa, y la verdad que, a ver, no por nada logró en el ranking de gobernadores ser el número 1, pero no solo el número 1 un mes. Si uno mira los promedios desde mayo hasta febrero de este año, se da cuenta que el dirigente que más parejo ha tenido el acompañamiento de la gente ha sido Gustavo Valdés. En promedio es el número 1 del ranking nacional. Los demás gobernadores subieron, bajaron, estuvieron cerca, después se fueron abajo. Sin embargo, él se ha mantenido de un modo consolidado muy, muy, muy firme. Y eso llama la atención. La verdad que, por supuesto que a nosotros nos alegra muchísimo eso, ¿no? Porque
de alguna manera está marcando un reconocimiento hacia un trabajo, hacia una gestión, y uno se siente parte de esa tarea, pero claramente es un dirigente que no le trasladó dificultades a la ciudadanía, absorbió todos los problemas que había dando vuelta, jamás trasladó una pelea, jamás trasladó un conflicto, siempre buscó resolver problemas, y en un momento como este, un año complejo, difícil como es la pandemia, eso la gente lo valoró muchísimo, porque ya tenían los problemas propios de la situación, más los problemas de la economía, más las cuestiones de encierro que en su momento generaron cuestiones emocionales, y encontraron siempre un dirigente que se ocupaba de lo que tenía que ocuparse y tomaba las decisiones que tenía que tomar y no trasladaba conflicto de ninguna naturaleza. Tampoco tuvo, me parece, tengo esta sensación, corríjame si usted no, o sea, piensa diferente, una oposición muy virulenta en este tiempo. ¿Cómo califica el rol de la oposición? Mire, yo creo que el vínculo con la oposición lo establece el oficialismo. El oficialismo es quien tiene la responsabilidad de crear los climas. Lo mismo digo a nivel nacional, que sería una situación distinta. Pero los oficialismos tienen que crear los climas para que la oposición lo canalice de un modo más racional. Si la oposición tiene espacio, lo hace. Si no lo tiene, empieza a haber otro tipo de competencia. Siempre excepción el año electoral. El año electoral, bueno, naturalmente nos pasó a nosotros. Fíjese que no hemos tenido ningún inconveniente de ninguna naturaleza, y ya este año las cosas se tensan un poco más, porque naturalmente hay un posicionamiento lógico de la oposición de querer proponer una alternativa, una visión distinta. Pero eso se inscribe dentro de la lógica. No tenemos confrontaciones tan fuertes en general, y nosotros además escuchamos las cosas que se dicen y tomamos los temas que nos parecen que son razonables, y aquellos que lo inscribimos más en un folclore político electoral lo dejamos de lado, ¿no? ¿Están monitoreando y empezando a armar los entramados políticos también dentro de cada comuna? Este año el radicalismo, hay varios intendentes que culminan su segundo periodo, que habrá que proponer una renovación, una continuidad como gestión de encuentro por corrientes. ¿Eso cómo se está...? Es una tarea tremendamente compleja que no hace una sola persona. Nosotros la ventaja que tenemos es que es un conjunto de dirigentes, hombres y mujeres que tienen experiencia en esto, porque hemos transitado distintas elecciones, sabemos los tiempos, sabemos que hay dentro del marco de la discusión política hay aspiraciones que compatibilizar, intereses que compatibilizar y visiones que compatibilizar. Y bueno, nosotros vamos trabajando en ese sentido, en un marco de diálogo, siempre más allá de la posición distinta que por ahí cada uno pueda tener, siempre estamos en contacto, y las autoridades de cada espacio son las que van marcando los tiempos. ¿Y en Capital? En Capital, a ver, Tassano intenta ir por su reelección. A usted le tocó competir contra Tassano, sí, cuando usted también buscó su reelección en Capital. Dos cosas. Por un lado, el hecho en sí de que si logra Tassano ser reelecto, es la primera vez que un intendente es reelecto. La primera vez. Y lo otro es, ¿qué pasa con Canteros? Que también acá, en el lugar que usted está sentado, dijo que él iba a ser candidato a intendente por Encuentro por Corrientes. Bueno, es una aspiración legítima, que yo no la comparto, ¿no? Yo creo realmente que más allá o más acá de lo que se diga, nuestro espacio lo va a acompañar a Eduardo Tassano. Después el tiempo acomoda, digamos, después yo no tendré problema en venir a decir dentro de un tiempo tener razón fulano o mengano, pero la verdad que creo con convicción que se han hecho las cosas lo suficientemente bien como para insistir en esa línea. Ahí, más allá de los nombres, hay algo que yo quiero destacar. Los capitalinos tenemos por primera vez en nuestra historia reciente un trabajo en equipo y en conjunto del gobernador provincial con el intendente de la ciudad capital.
sin competencia, con complementariedad, haciendo las cosas para que la ciudad mejore. Y se nota. Si uno mira hacia atrás, los problemas del Pano en su momento con... Me imagino desde aquellos camiones de residuos puestos acá en la esquina del banco, época de Nora y Alonso, claro, a esta situación que usted está planteando ahora. La que me tocó protagonizar a mí con Arturo Colombi, por ejemplo. ¿Qué hizo eso? Hizo que trasladara muchísimo conflicto a la gente y postergara muchas aspiraciones que los capitalinos teníamos. Y ahora, a mí me parece, y esto una opinión personal, que no quiero ser intérprete de la ciudadanía porque no lo soy, pero yo creo firmemente que los ciudadanos van a dar continuidad a este proyecto porque es, digamos, un factor determinante a la hora de concretar cosas para la capital. Y hoy el ciudadano de la capital eso lo ve. Nosotros tenemos equipos que visitan, que trabajan, que están en el terreno, y la verdad que la expresión de la gente es muy clara. El nivel de intervención que tiene Capital hoy no lo ha tenido nunca, en todos los niveles, no estoy hablando solamente de obra. Y eso es por la visión de un dirigente como Gustavo Valdés y por la capacidad de un dirigente como Eduardo Tassano, que supo complementarse, no competir allí y buscar un camino a beneficio de los vecinos. Entonces, no creo sinceramente que el capitalino vaya a una aventura distinta teniendo un camino seguro de trabajo en equipo que le da resultado a la ciudad. El rol de los vices también ya está, o a ver, nombres no me va a decir, si le pregunto quién va a ser el candidato a vicegobernador o la candidata a vicegobernadora, no me lo va a decir, pero sí qué características tendría que tener para usted quien complete la fórmula con Valdés. Bueno, uno al dar características se trasladan a postulaciones y eso es muy difícil hacerlo a nivel público. Yo creo que hay un factor, sí, que eso creo realmente, pero en mi opinión, que es la confianza política. Es decir, quien integra una fórmula tiene que tener confianza personal y política con quien encabeza esa fórmula. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que lo va a elegir Valdés. Que el gobernador va a tener, no lo va a elegir él exclusivamente, pero va a tener una visión determinante a la hora de seleccionar quién acompaña en la fórmula. Ha sido siempre así, ¿eh? Yo he participado en los armados y cada vez que hubo un candidato, el de la fórmula siempre se compatibilizó. Pero elige dentro de todas, o sea, por ejemplo, elige dentro de todas las opciones o dicen, bueno, le toca este lugar a tal espacio político, hay que elegir a alguien dentro de este espacio político. Los espacios en una fórmula no son de un partido. Hay que pensar. O sea, podría haber una fórmula radical pura y eso no pondría en juego. Eso es más difícil, Eso sí se tiene en cuenta si quien encabeza una alianza. Generalmente quien acompaña no es del mismo color, salvo que haya un argumento potente que diga, bueno, esta es la persona que le aporta a la fórmula, pero no ocurrió hasta ahora. El caso de Eduardo Tassano y Emilio Lanari, que ellos mismos se sienten parte de una misma fórmula. ¿Y la idea es repetir Tassano-Lanari? Yo creo que es lo mejor que puede ocurrir, digamos, es decir, seguir trabajando en esa dirección, pero bueno, es una opinión mía, vuelvo a insistir, hay que ponerlo en el lugar que las cosas tienen, ¿no? Valdés abordó mucho la cuestión de género, hay un lugar como especial dentro de la gestión, en la política, la posibilidad de que sea por primera vez una mujer que acompañe la fórmula, ¿es algo que se conversa? Es posible, el espacio nuestro tiene hombres y mujeres varios capaces de ocupar ese lugar. Lo que hace difícil la elección, es una dificultad que tenemos, pero en definitiva una dificultad positiva, porque tenemos para elegir entre distintas opciones. Y tengo confianza que vamos a poder resolver ese conflicto adecuadamente, porque ya lo hemos hecho en otro momento, es decir, iremos mirando, viendo, en términos de aporte electoral. Yo de eso también lo digo, es muy difícil que alguien en la fórmula le agregue
aporte votos a Gustavo Valdés, porque lejos es Gustavo Valdés el dirigente que mayor acompañamiento tiene en la provincia. La última, ¿Siguen hablando con Osela para ver si replantea su posición? ¿Hay un tapado sobre el cual están trabajando en Goya? Ignacio ha hecho una declaración pública que es lo que sostiene en privado, ¿no? Y me ha dicho a mí concretamente que él en Goya quiere encabezar una renovación de dirigentes, que él siente que ese es el rol que tiene que cumplir. Me lo ha dicho con toda claridad, en el sentido de que él se da cuenta que si bien está habilitado como para un periodo más y siente acompañamiento de la ciudadanía, cree que es la oportunidad de hacer efectiva una renovación. La última que le hago, ya estamos sobre la pausa, le agradecemos pues estuvo un montón acá con nosotros, el teléfono, imagino cuando lo prenda va a estar lleno de mensajes. ¿Va a ser candidato a algo usted? No tengo en el horizonte próximo plantearme una candidatura, pero como siempre dije, ¿no? Yo soy un hombre que juega en equipo, a mí me interesa el conjunto, me interesa incidir con opinión, información y aporte en la dirección del proyecto, obviamente en que ese proyecto sea un proyecto que dé resultados, pero no para nosotros, sino para la provincia. Y en lo personal no busco un lugar especial. También digo que estoy en una etapa de la política que podemos decir que hemos cumplido ¿Se quiere jubilar? No, jubilar no, porque... ¿Lo quieren jubilar? No siento eso, al contrario, yo tengo mucho vínculo con los jóvenes, sobre todo, trabajando con ellos en la búsqueda de nuevas ideas, pero también me doy cuenta que nosotros llevamos ya un tiempo en desarrollo de la función, que en cualquier momento ese espacio tiene que ser cubierto por otras personas, pero además uno tiene que estar preparado para la necesidad que se plantea en un concepto de equipo. Ministro, gracias por venir. No, gracias a usted. Bueno, llegamos a la pausa, hablamos de todo. ¿Hacemos la pausa, Tere? Hacemos la pausa y volvemos en un ratito. Dos frecuencias, una señal, Radio LT7 en simultáneo con FM 95.3. Es la hora 8:32. Si lo único que no avanza en su negocio son